Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Gritos en la Noche. Bueno, Gritos en la Noche es una película muy interesante para comentar porque es la primera película de terror que se rodó en España. Jesús Franco, el director de esta película, es un director que sucede un poco como con lo que sucede con Lucio Fulci. Hay muchísima gente que adora, que ama a Lucio Fulci, entre los cuales yo me incluyo, y otra muchísima gente que dice que es un director muy malo, que sus películas no valen, que, en fin, que lo ponen a parir. Y con Jesús Franco pues pasa más o menos parecido. O sea, hay muchísima gente que le encanta a Jesús Franco, que dice que es un gran director, y otra muchísima gente, dice pues que es un mal director, que dirige malas películas, en fin. Al igual que con Lucio Fulci, pues también hay gente que lo pone a parir. Yo con Jesús Franco me pasa lo mismo que con Lucio Fulci. Yo lo considero un grandísimo director. Y lo considero un grandísimo director precisamente por algunas de sus películas, como es el caso de Gritos en la Noche. Reconozco que Jesús Franco tiene muchísimas películas muy malas dentro de su filmografía. Es el director que más películas ha dirigido de la historia. O sea, del mundo entero, el director que más películas ha dirigido, el más prolífico, ha sido Jesús Franco. Entonces a él lo que le primaba más era la cantidad que la calidad. Él prefería dirigir 10 películas, salieran como salieran, que dirigir 4 o 3 o 2 o una bien dirigidas. Él prefería cantidad a calidad. Que se puede dirigir rápido y se puede dirigir muy bien, eso lo sabemos todos. O sea, véase la filmografía de Roger Corman, las películas basadas en novelas de Edgar Allan Poe que dirigió, películas que se rodaban en un espacio de tiempo muy, muy corto y con muy poquito dinero y eran auténticas maravillas. Claro, que dentro de también hay que reconocer que dentro de lo que es esa parte de su filmografía de Roger Corman sí que tuvo algo más de presupuesto y sí que tuvo algo más de tiempo que en otras producciones, por lo tanto sí que se nota la diferencia, por ejemplo, cuando vemos Un Palacio de los Espíritus, cuando vemos La Caída de la Casa Asher, con películas como por ejemplo pues La Tienda de los Horrores o otras películas que ha dirigido Roger Corman, El Terror también, películas también que las considero muy buenas, pero quizás el nivel técnico no llegan a la calidad de las películas que realizó junto con Vincent Price, basadas en novelas de Edgar Allan Poe, junto con Vincent Price, exceptuando La Obsesión que hizo protagonizando la película Rey Milán. Pero sí, John Carpenter dirigió en 3 semanas La Noche de Halloween y es una obra maestra absoluta del terror. Lo mismo sucede con George Romero y La Noche de los Muertos Vivientes, Top Hooper y La Matanza de Texas. Hay grandes obras maestras del terror rodadas con muy poquito dinero y en muy poco tiempo. Pero Jesús Franco lo que se le nota, cuando hay algunas películas que se nota que las hacía rápido y que le daba igual cómo salieran. Era en plan, necesito hacer películas, y le daba igual el resultado de la película, le daba absolutamente igual, eso se nota, porque en su filmografía, como digo, se pueden ver películas que son una auténtica maravilla, porque son una auténtica maravilla, es el caso de Gritos en la Noche, y películas que la verdad que dices, bueno, no parece el mismo director el que ha dirigido esta película y el que ha dirigido esta otra. Entonces él, yo creo que lo que le primaba era la cantidad y que le daba igual cómo saliera. Voy a rodar rápido, pero no voy a prestar cuidado en los detalles, en esto y lo otro. No, simplemente ruedo y estoy pensando en la siguiente película que voy a rodar. Yo creo que será quizás el problema que tenía Jesús Franco, pero yo lo considero un grandísimo director. Y es por películas como esta. Gritos en la Noche es una maravilla absoluta y ya lo digo ya, una de las mejores películas de terror que se ha realizado en España. Una de las mejores películas de terror. Y dentro de la filmografía de Jesús Franco, yo, junto con Miss Muerte, la versión que hizo del Conde Drácula con Christopher Lee y Jesús Franco, Los Depredadores de la Noche, sí, y Los Depredadores de la Noche y esta película, Gritos en la Noche, son las mejores películas de Jesús Franco. Y están muy por encima de otras películas suyas. Yo reconozco, por ejemplo, que películas como Drácula contra Frankenstein, o películas como La Tumba de los Muertos Vivientes, o Killer Barbies, por ejemplo, son películas malas. Y desde luego, tú ves Gritos en la Noche, o tú ves Miss Muerte, o tú ves El Conde Drácula, cualquiera de las películas que he mencionado antes, Los Depredadores de la Noche, y tú luego ves Drácula contra Frankenstein, Killer Barbies, o la de La Tumba de los Muertos Vivientes, por decir 3 ejemplos de películas rodadas a toda castaña, y tú dices, madre mía, ¿es el mismo director seguro el que ha dirigido una y el que ha dirigido estas otras? No parece el mismo director.
Y entonces yo reconozco que tiene películas muy malas. Dentro de las películas malas, por ejemplo, de las que he nombrado, a mí me gustan, pero yo reconozco que son malas. Es el denominado placer culpable. Es decir, yo no la puedo recomendar. Yo, si alguien me pregunta, La tumba de los muertos vivientes, Killer Barbie, Drácula contra Frankenstein, Sol ante el terror, El siniestro de Doctor Orlov, son malas, de verdad, son malas. A mí me gustan, me entretienen, un placer culpable, yo las veo y me entretienen, pero distan mucho, son malas, no las puedo recomendar a nadie, y distan mucho, pero mucho en calidad con las otras películas que he nombrado. Entonces Jesús Franco te puede dar una de cal y una de arena, o sea, te hace una maravilla de película, o te rueda en una semana una película que, vamos, que yo creo que la roda medio durmiendo. A lo que vamos, Gritos en la noche, y es también un mérito que tiene Jesús Franco, es la primera película de terror que se rodó en España. En el año 62 entró el cine de terror en España, el cine de terror patrio, rodado lo que es en nuestra tierra, en España. Y el primero fue Jesús Franco, que no el que lo puso de moda, porque cuando vino ese boom del denominado fantaterror español que arrasó durante los años 70, eso ya fue Paul Naschy con La marca del hombre lobo en el año 1968. Pero la primera película de terror de española es Gritos en la noche, y es una auténtica maravilla y una de las mejores películas de terror realizadas en España. ¿La película de qué va? Bueno, la película, y conforme vaya hablando de la película, voy a ir... quizás me repita bastante a la hora de nombrar lo buen director que me parece Jesús Franco, pero me parece que es necesario hacerlo, ya que mucha gente, aunque tenga muchos admiradores, mucha gente pues ha tirado piedras sobre él, al igual que que han tirado sobre Lucio Fulci. Y yo soy defensor al 100% de Lucio Fulci, y también de Jesús Franco, claro que sí. La película, bueno, pues trata sobre unos asesinatos que se producen en una ciudad de Francia. Esta película está ambientada en Francia. Pues se producen una serie, no de asesinatos, sino de desapariciones de chicas jóvenes. Durante 3 meses han desaparecido chicas jóvenes, todas ellas, pues, mujeres que trabajaban en cabareteras, mujeres quizás a lo mejor que se dedicaban a la prostitución, mujeres que llevaban una mala vida. Han desaparecido y nadie ha sabido más de ellas. Sabemos nosotros, antes que los protagonistas de la película, que el inspector de policía al cual le han asignado el caso de descubrir qué es lo que sucede con estas desapariciones, descubrimos lo que sucede y quién es el que realiza estas desapariciones. Ya que al principio de la película abre con una mujer que está borracha y llega a su casa totalmente embriagada, y entonces hay una escena realmente magistral. Ya empieza la película con una escena realmente brutal. Ella llega a la casa borracha, abre el armario y nosotros vemos cómo en la parte de detrás de lo que es la ropa que tiene colgada en el armario, hay una persona escondida, pero una persona con la cara totalmente pálida. Esta película está rodada en blanco y negro, aunque es de los años 60, que ya se rodaba en color prácticamente casi todas las películas, pero que sí que había muchas que combinaban el blanco y negro. Dentro del terror, pues véase Psicosis, La noche de los muertos vivientes, la de Innocence, la de The Haunting, eran películas, El carnaval de las almas, que podían haberse rodado en color, pero pues quizás por el presupuesto, por el motivo que sea, pues las rodaron en blanco y negro. Bueno, pues el tipo con la cara totalmente pálida y unos ojos, pero grandísimos, unos ojos que parecen como platos, está escondido detrás de lo que es de la ropa. Esa escena es pero terrorífica, de verdad. Es que se abre el armario y te ves que ella no se da cuenta porque va, como digo, va embriagada. Te ves detrás de lo que es toda la ropa, esa cara blanca que es como un fantasma con los ojos así de grandes, totalmente desorbitados, y es brutal. Recuerda incluso al Halloween de John Carpenter, aprovechando esa oscuridad y esa vestimenta con ese mono negro de mecánico que lleva Michael Myers y la máscara blanca. Es como que vieras un fantasma, porque lo que resalta de él es la máscara blanca, y es como que ves un fantasma moverse entre la oscuridad resalta, de repente aparece un fantasma. Eso era algo terrorífico que realizaba John Carpenter en la noche de Halloween, y aquí hay un efecto parecido, ya que ese tipo está totalmente en la oscuridad del armario, porque el tipo va vestido todo de negro, y resalta esa palidez de la cara, más aparte esos ojos grandes, que parece que en realidad más que una cara sea una máscara lo que lleva. También lleva como una especie como de cicatriz, tiene la cara, la parte de los ojos como si tuviera como cicatrices, como quemaduras. El caso es que el tipo ataca a la mujer y la mata, y se lleva el cadáver en brazos, y hay alguien al cual no le vemos la cara que está guiándolo, porque ya descubrimos enseguida de que el tipo es ciego, de que el tipo no ve. El tipo, de hecho, que no parpadea durante toda la película. Este tipo no parpadea, tiene los ojos totalmente abiertos y son unos ojos súper grandes,
es maquillaje lo que llevan, no son los ojos auténticos, pero son unos ojos súper grandes, y el efecto de esa cara pálida, con esa especie como de cicatriz por al lado, como de quemadura, y esos ojos realmente le dan un aspecto fantasmagórico. Y va con la mujer en brazos, guiándose por el sonido del bastón de otra persona que es su compinche, una persona que lo está guiando y está golpeando con el bastón en el suelo para guiarlo, para guiar a este hombre ciego. Entonces ya la película abre con una escena terrorífica, pero realmente terrorífica, cuando la está entrando a la ventana, los gritos de la mujer hace que algunos vecinos se asomen. Y entonces esa escena, alumbrándose todo en plena oscuridad, la calle en plena oscuridad, alumbrándose solamente la parte de la ventana, el forcejeo hace que se rompa un candil y se quede toda la habitación a oscuras. Bueno, esa escena me parece increíble, me parece increíble. Ya de buenas a primeras, Jesús Franco nos ofrece una escena magistralmente filmada, una escena que recuerda, esta película recuerda en muchas de las escenas, bebe mucho de ese cine de terror de monstruos de la Universal. El cine de terror, lo que es la utilización de luces y sombras, se utiliza muchísimo ese juego de luces y sombras cuando un personaje va caminando. Por ejemplo, al principio de la película, cuando va caminando este tipo con la mujer muerta ya en brazos y lo está guiando la otra persona con el bastón, se ve la sombra del tipo caminando y del otro que lo está guiando con el bastón. Se ve esas sombras alargadas, esas sombras que hacen que el cuerpo de la persona parezca más grande. Es una sombra que, a través de la luz que refleja la persona, hace que la sombra sea mucho más grande y mucho más alargada. Juegan mucho con las sombras de las personas, con las sombras de los objetos. Ese juego de luces y sombras tan utilizado dentro de ese cine de terror universal, heredado a la vez de ese cine de terror mudo, del expresionismo alemán, por ejemplo. Lo realiza aquí Jesús Franco de una manera magistral, de verdad que de una manera magistral. Entonces recuerda mucho también algunos planos en los cuales la cámara se ve torcida. De hecho, cuando está asesinando a la mujer en la ventana y están mirando los vecinos, antes de que se apague la luz de la ventana, se ve la escena un poco como torcida, como si la cámara estuviera doblada. Entonces se ve como la imagen de la ventana un poco doblada y la luz, todo lo que es oscuro, y entonces le da una estética realmente aterradora y realmente lúgubre que le acerca a ese cine de terror de la Universal. Entonces bebe mucho de ese tipo de cine de terror. Luego, el argumento es ese, ya sabemos que hay un tipo que está ciego, que es el que mata a estas mujeres, se las lleva, no son desapariciones en la cual alguien las haya secuestrado, o sean mujeres que se hayan fugado con alguien, no, las matan. Ya sabemos que las desapariciones en realidad son asesinatos, y tiene un socio al cual aún no le hemos visto la cara. Entonces hay un inspector de policía que tiene una novia que se dedica es esa actriz de teatro, es su prometida, la ha conocido en unas vacaciones que ha tenido este inspector, y cuando llega, antes de casarse, pues el regalo que tiene es resolver estas desapariciones, unas desapariciones que él no quiere involucrarse en ese caso porque es un caso muy difícil, pero al final, bueno, pues su superior le obliga y tiene que investigar esas desapariciones. Ya vemos, luego, dentro de una sala de cabaret, vemos a un personaje interpretado por el actor Howard Vernon, que fue un actor que trabajó mucho para Jesús Franco, pues hablar con una de las cabareteras que estaba actuando previamente. Vemos una actuación de esa cabaretera, está hablando con ella. Y otra escena que también me parece fascinante, de verdad, es que esta película me parece genial. Y quien diga que Jesús Franco es un mal director, por favor, echarle un ojo a Gritos en la Noche. Echarle un ojo a Gritos en la Noche y luego ya comentáis si Jesús Franco es o no es un buen director. Se ve la escena en la cual vemos alumbrada la cara de la mujer, de la cabaretera, y en oscuridad no le vemos la cara a este hombre que está sentado con ella. Está la cara totalmente oscura. Solamente podemos discernir algunos de sus rasgos, pero la cara está totalmente oscura. Algo que te está diciendo, hay algo misterioso en esta persona. Puede que sea el socio de ese asesino. Ya sabemos quién es el asesino, pero sabemos que tiene un socio. ¿Puede ser este socio? Evidentemente sabemos que sí, pero guarda ese misterio ocultando su rostro. De repente le regala un collar de estos de diamantes y se lo enseña con un espejo, y entonces al abrir el espejo, la luz que refleja en el espejo alumbra los ojos de esta persona, dejando en total oscuridad lo que sería la frente y el resto de la cara, y alumbrando los ojos. Ya te deja ver más parte del rostro de este personaje. Ya dices, ya este socio, este otro asesino, estamos viendo parte de su rostro. Te lo está desvelando poco a poco el rostro. Y esto me parece algo magistral, de verdad que me parece magistral.
Y es otro recurso muy utilizado en ese cine de terror de la Universal. De hecho, se utilizaba mucho, por ejemplo, en películas con Bela Lugosi, que tenía esa mirada, con Boris Karloff también. Eran unas miradas muy penetrantes, unas miradas muy siniestras. Ya con la mirada te acojonaban, tanto Bela Lugosi como Boris Karloff. Entonces, el tema de que todo en la cara esté en penumbra y alumbrar la parte de los ojos, porque hay alguna luz que refleja solamente la parte de los ojos, es un recurso muy utilizado en ese cine de terror de la Universal, que aquí utiliza Jesús Franco para presentarnos al personaje que es el socio del asesino. O sea, son dos asesinos, pues vemos al otro asesino. Hemos visto al primer asesino, ahora vemos al siguiente asesino. Luego ya, por supuesto, vemos la cara completa de este hombre, que es el Dr. Orlov. Que aún en realidad no sabemos que es el asesino, pero ya nos lo figuramos. Y no son spoilers porque esto lo vemos al principio de la película. La acompaña, se supone, ella se emborracha, porque parece ser que ese es el truco. Ya vemos, al emborracharla, ya sabemos el modus operandi. Hemos visto al principio a la mujer borracha. O sea, Jesús Franco no nos ha indicado cómo matan estas personas, este dúo de asesinos, si es que no hay más. No nos ha dicho en un principio cómo asesinan, pero sí que nos ha dado una pista, la pista de que vaya borracha. ¿Por qué va borracha? Porque la han emborrachado antes, no porque se haya emborrachado esa mujer sola. A esta también va borracha. Sabemos que este tipo, elegante, y no es como el otro, que es como... Bueno, tú lo ves y por la noche te acojonas, es como si fuera un fantasma, ¿no? Este es un tipo elegante, vestido de negro, con sombrero de copa, bueno, que ya que el Destripador también siempre se nos ha representado como una persona con estas vestimentas tan elegantes de la época. Pero ahí está el modus operandi. Este tipo las seduce, este tipo las emborracha, es una persona de alto postín, va a cabarets, seduce y emborracha a estas cabareteras, y una vez están borrachas es cuando actúa el socio, que es el que las mata. ¿Por qué las matará? Eso lo sabremos después. La lleva a un lugar que se supone que la lleva a su casa, la lleva a una gran mansión que se supone que es su casa, pero cuando entran a la parte de dentro del jardín vemos un letrero en el suelo que pone "se vende". Por lo tanto sabemos que iba a decir otra película, sabemos que esa no es su mansión, que la ha engañado, que es una mansión que está vacía y que se vende. Iba a decir, el cartelillo está escrito en francés. Esta película, como digo, está ambientada en Francia. Esto también es un detalle importante, ya que Jesús Franco no estaba bebiendo de ese cine de terror británico, que estaba en auge. En aquella época ya la Hammer estaba despuntando en los 60, o sea, ya era el boom de la Hammer. Pero no bebe de ese cine de terror británico, sino que bebe de lo que es el cine de terror de la Universal, de la cual la Hammer, ese cine de terror británico, también bebe de ese cine de terror de la Universal. Pero Jesús Franco, digamos que ya toma ya directamente lo que es de ese cine de terror. Claro, los británicos bebieron, por supuesto, de ese cine de terror de la Universal. Ellos adaptaron a los tiempos más modernos, adaptaron un poco a su... lo que es los monstruos clásicos de la Universal, como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, pero los adaptaron un poco a los tiempos modernos, los adaptaron un poco, digamos, a la mentalidad británica, un poco hicieron su estilo. Y todo ese estilo de ese cine de terror de la Universal lo bebieron los británicos, pero lo modificaron de una manera que crearon su estilo propio, ese estilo denominado gótico, el gótico inglés. También está por ahí la variedad del gótico italiano con Mario Bava, que sería el estandarte, Ricardo Freda y tal. Pero Jesús Franco se olvida de los ingleses y va de nuevo a la Universal bebiendo todo lo que puede de la Universal. Y modificando... No modificando nada en realidad, o sea, tiene lo que es visualmente, recuerda perfectamente a esas películas de terror de la Universal, y quizás también tomando algo de los italianos, tomando algo de lo que ya Mario Bava y Ricardo Freda estaban haciendo, como es el zoom, lo que es el acercamiento desde la cámara, por ejemplo, a los personajes. Al principio, cuando la mujer abre el armario y vemos al tipo que está dentro, la cámara enseguida se dirige hacia la cara para que veas esa cara horrenda, esa cara blanca con esos ojos grandes. Entonces, la fuente de Jesús Franco se aleja de lo que hicieron los británicos, que a su vez, aunque bebieron del cine de terror de la Universal, también se quisieron alejar creando su estilo propio. Pues Jesús Franco toma lo que son elementos visuales de ese cine de terror de la Universal, a la par que elementos visuales de ese cine de terror italiano, por ejemplo, con el tema de los zooms. Y bueno, lo que iba del cartel, la película está ambientada en Francia, precisamente para alejarse de ese cine de terror británico, porque la mayoría de películas estaban ambientadas lo que sería en Londres, en la campiña inglesa. No, Jesús Franco ha dicho, vamos a ambientar la película en Francia, aunque la película está rodada en Madrid. Bueno,
la encierra dentro de esa mansión, y dentro de esa mansión se encuentra, por supuesto, este personaje de este ciego, este asesino ciego, que tenemos también, otra cosa interesante, un asesino ciego. Un asesino ciego que parece que decimos, bueno, pues al ser un asesino que no ve, pues va a ser más indefenso, va a ser más fácil de que poder huir de él. No, aquí este tipo oye muy bien, tiene el oído muy agudizado, se adelantó Jesús Franco muchísimo antes de que Fede Álvarez hiciera No respires, porque este ciego, cualquier sonido que oyes, se guía por el sonido y te puede atrapar perfectamente y te puede dar caza. Pero tenemos ya algo original, como es el tema de un asesino ciego. En el interior de la mansión me parece fascinante, como vaya por los pasillos, medio borracha, subiendo las escaleras, como digo, ese juego de luces y sombras, cuando va por la escalera, la sombra de ella alargada. Luego también se ve una puerta, como se abre, la mano que aparece detrás de la puerta. Es un estilo muy clásico el que utiliza aquí Jesús Franco, muy clásico, y me parece fascinante. Y es algo que también luego Jesús Franco renegaba un poco de esta película. No mucho, pero siempre que le preguntaban, porque es su película más famosa, su estandarte, Gritos en la noche, Gritos en la noche. Y era como que no, yo tengo películas mejores que Gritos en la noche. Estos fueron mis comienzos. Pero no es así. En realidad Jesús Franco yo creo que es un poco por darle por la cabezonería, ¿no? Pues yo tengo otras que son mejores. No, esta es una de las mejores películas que tiene Jesús Franco. Como digo, esta la pone junto con Miss Muerte. Que esta y junto con Miss Muerte son las más estilizadas. O sea, Jesús Franco es muy estilista y muy visual a la hora de rodar. Y quizás sus películas más estilizadas visualmente sean Gritos en la noche y la de Miss Muerte. Pero esta está junto con Miss Muerte, junto con El Conde Drácula y Los Depredadores de la Noche, que quizás sea su película con mayor presupuesto, son sus mejores películas, aunque él pueda decir lo que quiera. Pero es como que rehuía del clasicismo, es como que luego decía, no, tal, y de las películas más clásicas era como que decía, bueno, pues yo tengo otras mejores, que eran las que tiraban por unos derroteros menos clásicos, pero las películas que realizaba con este estilo visual, desde luego que eran las mejores son las mejores de su filmografía. Pues el tipo captura a esta mujer, una escena como digo, súper ambiental, súper atmosférica y muy, muy terrorífica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en una película de terror lo que prima por encima de todo es la atmósfera y la ambientación. Si tú creas una buena ambientación que cree una buena atmósfera de terror, ya tienes un 90% de película ganado. Ya tienes un 90%, el 10% ya entraría en argumento, entraría en interpretaciones, entraría en escenas bien realizadas de terror, pero si tienes la ambientación y la atmósfera, la ambientación crea la atmósfera, tienes el 90% de película. Y esta película la tiene, esos interiores que vemos de mansiones, de castillos, donde se rueda, donde están rodadas los escenarios de esta película. Me parecen súper lúgubres, recuerdan mucho también a ese cine de terror de la Universal, quizás menos recargado que las películas de la Universal, aunque había algunas películas de la Universal que no eran tan recargadas como otras. El Drácula de Todd Browning, por ejemplo, era muy recargada, sin embargo quizás El Hombre Lobo, el Frankenstein o La Momia no lo eran tanto. Pero habían películas, como digo, más recargadas y películas que eran menos recargadas. Entonces recuerda mucho tanto la decoración, las estancias, ese juego de luces y sombras, la atmósfera que tiene es increíble. Entonces ya tiene la película un 90% ganado. Luego la historia me parece brutal, cuando se descubre todo porque estos matan. Entonces me parece una película realmente redonda y, como digo, una de las mejores películas de terror españolas. Es una auténtica joya y una maravilla, de verdad. Quien diga que, me repito, como digo, me voy a repetir bastante. Quien diga que Jesús Franco es un mal director, vamos a ver, hay una escena cuando acaba de matar a esta chica en esa mansión y salen y la meten dentro de un ataúd y se la llevan en un carruaje con el ataúd. Lo mismo, atmósfera pura y dura, por esas callejuelas de esa supuesta Francia, de ese supuesto pueblo francés. La suben en una barca y se la llevan a un lugar donde se encuentra un castillo en el cual viven estos tipos. Cuando sacan el ataúd de la barca, vemos lo primero el castillo, que está como inclinado. Como digo, la imagen, la cámara está como inclinada. Un efecto visual muy utilizado en las películas de terror de la Universal. Y cuando van subiendo por una pendiente, pero a la vez la cámara también está inclinada, lo cual le da una sensación como de más pendiente. Y ver a esos personajes de lejos, en un paraje totalmente aislado, porque no vemos arboledas ni nada, es totalmente aislado. Solamente vemos lo que son los dos personajes cargando el ataúd por una pendiente y la cámara inclinada, que le da la sensación de que la pendiente es más alta. Esa escena me parece muy estilizada, me parece muy bella, visualmente muy bella. Y es que es una escena increíble. Lo mismo, quien diga que es un mal director,
que me digas si esa escena no está bien rodada. Esa escena te la ponen y puede pasar por cualquier película de terror de la Universal. Y si decimos que es una película de terror de la Universal, es muy buena y que es una auténtica joya y una maravilla, esta película también lo es, porque esa escena es igual que las películas de terror de la Universal, porque él bebe de ese cine y él ha tomado... con sus licencias propias, por supuesto, el tema de los zooms no estaba en las películas de la Universal, o no se utilizaba tanto. Jesús Franco ya lo utiliza más porque ya mama un poco más de ese cine de terror europeo de la época. Él no ha tirado por lo británico, ha tirado más por los italianos, por lo tanto, tiene ciertos elementos del terror de la Universal, quizás los que más, de ese clasicismo del terror de la Universal, más un poco los toques nuevos que estaban dando en el cine de terror europeo, sobre todo la parte italiana. Entonces la película visualmente me parece genial, la película, me parece absolutamente genial. Y entonces ves eso, es la investigación de este policía sobre estas desapariciones. ¿Para qué son estas mujeres a las que matan estas dos personas? ¿Quién es este tipo elegante interpretado por Howard Vernon? ¿Y quién es este otro colgado ciego que es el que se encarga de matar a las víctimas? Bueno, pues esto ya, pues yo diría ya la parte con spoilers, ¿no? Aunque tampoco es que serían parte con spoilers, porque en realidad si lees el argumento de la película ya es como que te lo dicen todo. Pero bueno, por si acaso, para no destriparos si no la habéis visto, Gritos en la Noche es una joya, y es una película de obligada visión, aparte de que es buenísima, porque es una película buenísima, como digo, de las mejores películas de terror realizadas en España, y de Jesús Franco, si este director habéis seguido su pista y os gusta Jesús Franco, es de sus mejores películas. Yo las pondría, como digo, en la saca de junto con Miss Muerte, El Conde Drácula y Depredadores de la Noche, estaría Gritos en la Noche, y de todas ellas yo me quedaría con Gritos en la Noche. Por lo estilizada que es visualmente, por el argumento, por cómo está rodada, por ese clasicismo, yo la pondría... Es que las demás también me gustan mucho, pero la pondría ahí con el Conde Drácula, pero quizás Gritos en la Noche a mí personalmente me guste más que la versión que hizo Jesús Franco, que me parece buenísima, del Conde Drácula. Pero en fin, como digo, una de las mejores películas de terror realizadas en España, y de las mejores que tiene Jesús Franco. Y también es obligada visión porque es la primera película de terror que se hizo en España. O sea, no se hacía antes ninguna película de terror en España. Eran todo comedias y la primera película de terror, la primera, fue Gritos en la Noche. Y esto se lo debemos a Jesús Franco. Y bueno, ahora ya vendría la parte con spoilers. Recomendadísima al 100%. El tipo este, interpretado por Howard Vernon, en realidad es un doctor, un cirujano llamado Orlov. Este personaje del doctor Orlov lo utilizaría Jesús Franco en su filmografía, lo utilizaría durante toda su filmografía en muchas de sus películas. Los ojos siniestros del doctor Orlov, El siniestro doctor Orlov, Los depredadores de la noche, entre otras muchas, se utilizaría el personaje del doctor Orlov. Doctor Orlov que toma de este personaje, de un personaje interpretado por Bela Lugosi en la película la película era El monstruo humano, una película basada en una novela de Edgar Wallace que tiene un argumento muy similar al de esta película. Entonces ese personaje de Bela Lugosi era Orlov, no era doctor, pero era no me acuerdo el nombre y el apellido era Orlov, pues este doctor Orlov bebe de ese personaje. Pues igual que Paul Naschy, para su personaje de Valdemar Daninsky, tomó al personaje del señor Valdemar de la novela de Edgar Allan Poe, El extraño caso del señor Valdemar. Bueno, pues el tipo resulta que tiene a su hija que está totalmente deformada y totalmente como paralizada, la tiene como si fuera una muerta, tumbada en una cama con la cara totalmente quemada, porque hubo un accidente en el laboratorio, se incendió el laboratorio donde él trabajaba y pues la hija pues se quemó toda la cara, le creó un trauma y entonces es como que hasta enfermó físicamente, entonces está como totalmente inmóvil con la cara quemada. Él atrapa a estas mujeres a las cuales él llama gentuza, porque son cabareteras, porque son gente que para él es de mala vida, gente que no le llega, como según él, a la suela de los zapatos a su querida hija. Entonces coge estos, según él, desechos de la vida para extraerles la piel y hacerle injertos a su hija, para crear, pues hacer que se recupere su piel, y una vez recupere su piel y su belleza, pues también ella pues recupere la cordura y recupere la salud. Sabemos que la mente está unida al cuerpo, recupera la salud mental, recuperará la salud física y saldrá de esa especie como de trance en el que se encuentra la hija. Pero todas las mujeres que coge,
que aquí también vemos un poco, pues esa crítica moral en la cual de que ¿por qué te crees tú que eres mejor que estas mujeres solamente porque seas un cirujano? ¿Tu hija acaso es mejor que estas mujeres porque se dedican al mundo del espectáculo o aunque fueran prostitutas? O sea, ¿acaso la vida de una persona vale más que la otra? ¿Tienes que decir que son desechos y que su vida vale menos que la de tu hija y que tengan que morir muchas mujeres porque el experimento de los injertos sale mal, la piel es rechazada por la hija, los tejidos son rechazados y tienes que seguir matando hasta que al final logres que el injerto salga bien? Un poco también te da a entender esa dualidad moral, ¿no? Del tipo de alto postín que se cree que está moralmente por encima de los demás y que la vida de él y los suyos está por encima de la de los demás. Tiene una chica que está trabajando con él que sacó de la cárcel. Se supone que este tipo ciego que va con él, que se llama Morfo, el tipo estaba en la cárcel, era un asesino que se supone que había matado a sus padres, había matado a un montón de gente y estaba en la cárcel, y esta mujer también estaba en la cárcel. Él era el doctor de una prisión. Entonces, digamos que él los sacó de la cárcel, fingió su muerte, la muerte de los dos, firmó los certificados de defunción y los sacó de la cárcel. Para utilizarlos, los utilizaba como, pues prácticamente como de criados. De la mujer estuvo enamorado, pero ya ahora no está enamorado, ahora simplemente está obsesionado con devolverle la belleza a su hija. Y del tipo del Morfo, lo que quería era hacer como experimentos para controlar su mente. ¿Qué pasa? Que esos experimentos también, digamos que salieron no mal, porque lo que ha hecho en realidad es controlar su mente. Él lo controla, lo que dice él lo hace Morfo, pero está utilizando a un asesino, a un psicópata, pero que es como un autómata. Él lo ha convertido en un autómata que obedece sus órdenes. Y se quemó la cara durante esos experimentos, por lo tanto se quedó ciego, de ahí esas cicatrices de quemadura alrededor de los ojos, se quedó ciego por el experimento que hizo este doctor Orlov. Entonces tenemos la temática de que él está matando mujeres para devolverle la belleza a su hija. Esto, por ejemplo, lo tomaría muchísimo más adelante Cliff Baker con su Hellraiser. Recordemos que la madrastra era de Christie, la madrastra de Christie, para devolverle la piel a su amante, para devolverle la piel era Jack, si no recuerdo mal, mataba a personas, no le hacía injertos, aquí no había ningún tipo de procedimiento quirúrgico, el tipo ya absorbía directamente la piel de los cadáveres. Los cadáveres no, la tipa era como que se los entregaba vivos y el tipo iba absorbiendo iba absorbiendo lo que es los tejidos para regenerar su piel. Pues bueno, pues esta idea ya aquí se vio de una manera diferente, ¿no? La idea de ir matando o capturando personas para que alguien regenere su piel y sus tejidos. Esto también Jesús Franco lo utilizaría también en varias de sus películas. Tiene muchos remakes encubiertos de esta película. El siniestro Doctor Orlov es un remake encubierto de Gritos en la Noche. Los Depredadores de la Noche es un remake encubierto de Gritos en la Noche. Y luego la temática esta de regenerar a alguien matando a otras personas, bueno, lo utilizaría también más veces en su filmografía. Killer Barbie también es parecido, un rollo Elizabeth Bathory. Necesitamos la sangre para regenerarme, pues esto es lo mismo. No es que sea una vampira que necesite la sangre para regenerarse, pero aquí ha tomado el tema más científico. Necesita regenerarse su belleza, regenerar sus tejidos con los tejidos de mujeres a las que mata. Esta temática también la coge de una película francesa titulada Ojos sin rostro. Entonces toma un poco el argumento de la película que he mencionado antes, del cual toma el personaje de Orlov, que es el monstruo humano. Como digo, es basada en una novela de Edgar Wallace titulada Los ojos siniestros de Londres, si no recuerdo mal, en la cual pues el tipo Bela Lugosi utilizaba a un ciego, también bastante deformado, para cometer asesinatos, pero bueno, eran por otros motivos. Entonces ha mezclado un poco ese argumento con el de Ojos sin rostro y ha creado esta película. Que bien podría mucha gente decir, pues que es una explotación, porque esto por lo otro. Me da igual, pasa lo mismo como con El Más Allá. Es que es una explotación de Inferno. El Más Allá es una obra maestra absoluta del terror, y Inferno también es una obra maestra absoluta del terror. Y ya está, y da igual si ha tomado o no ha tomado, igual que Jesús Franco, me da igual si ha tomado de Ojos sin rostro, si ha tomado de la película del monstruo humano. O sea, esta película es una auténtica maravilla y una auténtica joya, y es así lo mires por donde lo mires. Y bueno, este es el argumento de la película. El policía está investigando y estos tipos pues están matando a mujeres para hacer los injertos. Él descubre que a lo mejor los injertos salen mal porque son mujeres muertas.
Entonces quiere hacer los injertos con una mujer viva, o sea, someter a un sufrimiento como de tortura de una mujer viva, a extraerle la piel para ponérsela a su hija. La siguiente que captura la tienen pues con unas cadenas colgadas porque le hacen un injerto que no sale bien, pero dicen, pero bueno, podemos seguir haciendo injertos, siguiendo probando con ella. O sea, es ya algo horroroso, ¿no? Con una mujer que está viva, ya es una depravación absoluta. La chica que está trabajando con él, que es como que se quieren mucho Morpho y ella, sobre todo Morpho hacia ella, pues ya ve mal lo que está haciendo este Dr. Orlov. Ella en su día estuvo enamorada del Dr. Orlov, pero no puede seguir admitiendo todas las barbaridades que está haciendo. Por lo tanto, intenta asesinar a la culpable de todo, que es su hija, que en realidad es como una muerta en vida, porque está ahí prácticamente en coma. Entonces el tipo la coge y accidentalmente la mata, pero como sabe que Morpho está muy unido a ella, lo que hace es esconder el cadáver y decirle a Morpho que se ha ido unos días y tal. Está también muy bien que lo que es la hija no se mueva, no hable, que sea como una especie como de persona aletargada ahí, que está sirviendo un poco de motivo para que esta persona cometa los asesinatos, para volver a devolverle la belleza y supuestamente la salud mental, sería la vida, ya volvería a levantarse a su hija. Y bueno, pues poco más en realidad que decir de la película. La novia de este inspector de policía, después de ver un par de retratos robots que hacen de... Un dibujante hace un par de retratos de los supuestos testigos, que claro, los testigos decían, el asesino es de esta manera, el otro no, es de esta manera, daban descripciones diferentes. Claro, el policía se da cuenta de que en realidad es porque una persona había visto a uno, a Morpho, y otra persona había visto al Dr. Orlov. Entonces dice, son los que estáis describiendo personas diferentes. Por lo tanto, hacen dos retratos robots dibujados. Uno de Morpho y otro del Dr. Orlov. ¿Qué pasa? Que ella una noche ve al Dr. Orlov cerca de los cabarets. Por lo tanto, ella es lista y dice, si matan a cabareteras, o desaparecen cabareteras, o no saben que están muertas, es porque el asesino se mueve por aquí. Y yo he visto uno que es clavado a él. Por lo tanto, ella por las noches se hace pasar por cabareteras, se viste como una cabaretera, se mueve por esos ambientes para descubrir dónde se encuentra el Dr. Orlov. Al final lo descubre. Bueno, tampoco voy a contarla toda. La parte de spoilers era un poco pues para saber el argumento de la película. En fin, la película, como digo, me parece fascinante, está genialmente dirigida, muy estilizada visualmente, recuerda muchísimo, porque bebe precisamente de ahí, de ese cine de terror de la Universal, ese juego de luces y sombras. Hay una escena que va la novia de este policía con un montón de velas, en un candelabro con velas, va bajando por una escalera a la oscuridad, la luz de las velas que alumbra la pared, y se alumbran los objetos en la pared haciéndose más grandes, la sombra de ella haciéndose más grande. Aclarando en lugares oscuros que vemos objetos que no se ven, dándoles luz y viendo ya la forma de esos objetos. O sea, veíamos la forma entre las sombras y ahora vemos lo que realmente son esos objetos. Juego de luces y sombras. La manera en que está dirigida, algunos planos, como digo, con la cámara un poco doblada, que era un recurso muy utilizado por ese cine de terror de la Universal. Está rodada de una manera magistral, es muy atmosférica. La lluvia también, las noches de tormenta en las calles, recuerda, aunque sean las calles de una ciudad de Francia, un poco como las calles londinenses, esas calles donde deambulaba Jack el Destripador. Bueno, sobre todo en la vestimenta también del Dr. Orlov y la vestimenta de los personajes. Una película realmente increíble, el argumento me parece fascinante, los personajes, el Dr. Orlov me encanta, Morpho me encanta, o sea, la película tiene unas escenas buenísimas, me parece una maravilla. Me repito de nuevo, quien diga que Jesús Franco es un mal director, que vea esta película. Claro que luego me dirán, no, pues vete en La tumba de los muertos vivientes y verás el rollazo de película. Rollazo no, a mí me entretiene, como digo, a mí me gusta, pero verás lo mala que es, verás el pedazo bodrio que es. Y de verdad que es una mierda que la rodó, vamos, como digo, es que él le primaba la rapidez. Pero no era rapidez de decir tengo una semana pero me lo tomo con calma, lo hago bien trabajado, que eso se nota, no, era en plan de no, yo ya voy a rodarla y tengo ganas ya de que termine para rodar la siguiente, y él le primaba eso y se nota en la calidad de los productos. Tiene películas muy malas, de hecho que no es lo mismo, tú ves esta película y ves La tumba de los muertos vivientes, por poner dos ejemplos, y es que no parece el mismo director, no es lo mismo Gritos en la noche que La tumba de los muertos vivientes, pero al César lo que es del César, es decir, si Jesús Franco se lo toma en serio, hace películas muy buenas, muy buenas.
que va rápido a toda castaña y se la pela todo, pues te hace películas muy malas, pero hay que saber lo que realmente es un buen director, simplemente que muchas veces no le pone ganas o le entusiasma simplemente pues el ir rápido y el hacer cantidad en vez de calidad. Pero Gritos en la noche es una maravilla. De nuevo, repito, de las mejores películas de terror que se han hecho en España. Tenéis que verla porque es la pionera, la primera película de terror que se realizó en España. Y dentro de la filmografía de Jesús Franco, si sois asiduos, para mí es una de las mejores. Y yo creo que personalmente, si no la mejor, porque como digo, ahí está el Conde Drácula, que también es buenísima, está Miss Muerte, que quizá junto con esta son las dos más visualmente más estilizadas que tiene Jesús Franco, y Los Depredadores de la Noche, que es la que quizás tenga más presupuesto y puedan pues tener más efectos especiales. La película, aunque como digo, hay películas que necesitan más presupuesto y más efectos especiales y películas que no lo necesitan. Esta no lo necesita, para nada. Entonces está dentro de ese grupo, esta es una de las mejores y a mí personalmente es la que más me gusta. De la filmografía de Jesús Franco yo me quedo con Gritos en la noche. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que sois todos muy felices y hasta siempre.